La Ciudad de México se encuentra en un grave riesgo de tener escasez de agua en los próximos años, por lo que es importante establecer nuevos lineamientos de control y distribución de líquido, señaló el diputado Carlos Hernández Mirón al presentar la iniciativa por la que se crea la Ley de Seguridad Hídrica de la Ciudad de México. De nada poco servirá incluso que puedan garantizarse y tutelarse en la forma más amplia posible el derecho al acceso y disposición de agua potable y el derecho al saneamiento, tal y como lo hacemos en la iniciativa de nueva ley que estamos presentando. Si simple y sencillamente no habrá agua a la cual podamos acceder y disponer en un futuro. La iniciativa señala que la capital se encuentra en una escasez de agua de manera grave. También propone una serie de sanciones y restricciones a consumos mayores de 50 metros cúbicos de agua bimestrales por familia, predio o comercio para enfrentar la falta de disponibilidad. El integrante del grupo parlamentario de Morena expresó que en esta nueva legislación se propone la autonomía y patrimonio propio del sistema de aguas capitalino, el SACMEX, además de establecer nuevos elementos de control y regulación del recurso natural. La ley que proponemos otorga al sistema de aguas de la Ciudad de México autonomía de gestión y patrimonio propio. El fortalecimiento financiero del sistema de aguas es condición necesaria. Agregó que de nada sirve que se tenga el 96% de cobertura de infraestructura para el suministro, cuando poco más del 42% de la población de la ciudad no tiene acceso al abastecimiento de manera regular, tal y como lo consignó el relator especial de Derechos Humanos del Agua de la Organización de las Naciones Unidas. Imágenes: Javier Martínez, información y voz: Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.